En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, en este día, en este aniversario de mis 30 años de sacerdocio, estoy diciendo la Santa Misa de la fiesta de San Pedro y San Pablo, que fue el día que fui ordenado. Es muy significativo esta fiesta. ¿Por qué? Porque la tradición de la Iglesia, lo que Jesús hizo en la tierra, nos fue transmitido por los apóstoles. La obra de los apóstoles es la obra de Jesucristo, y como en todo lo que Dios hace, pues Él usa intermediarios, y fueron sobre todo San Pedro, el primer Papa, y los apóstoles, los primeros obispos, que nos transmitieron la herencia espiritual de Jesús, que es la herencia de la Iglesia. Simplemente Jesús fundó la Iglesia con los medios de la Iglesia para salvar las almas. ¿Y cuáles son? Pues la Santa Misa, los sacramentos, la Santa Doctrina, es decir, la verdad, la enseñanza de Jesús, de Dios hecho hombre, esa doctrina que debe ser siempre la misma. ¿Cómo vamos a retocar lo que Dios dijo? Y si es Dios, pues es la verdad, que no se equivoca, es siempre la misma, no se puede cambiar. Nuestro Señor nos habló que hay un cielo, que hay un infierno, pues eso sigue siendo verdad siempre, porque es la enseñanza de Dios, y no porque hoy es la moda, vamos a decir ya que no hay infierno, que no hay cielo, que no hay ciertos mandamientos de la Iglesia que vienen de Dios también. Entonces eso no se toca, es siempre igual. Hay cosas entre los hombres que pueden cambiar, ciertamente, pero son cosas humanas, muy accidentales, y es comprensible, ¿verdad?, que hay ciertas cosas que cambian en el mundo, en los hombres, pero hay las cosas que Dios nos dejó, que Dios nos dio, deben seguir iguales. Las cosas los órdenes que Dios nos dio, sus mandamientos, deben ser respetados tal como nuestro Señor los dejó. Si Él nos dijo que el mandamiento es no robarás, no harás mal a tu prójimo, no mentirás, pues eso sigue siendo válido siempre, porque es las órdenes de Dios. No son cosas de hombres, no son cosas que a un hombre se le ocurrió, ¿verdad?, y que se puede equivocar y que puede cambiar de parecer. Dios no cambia de parecer, porque Él sabe todo, y su juicio es definitivo, es absoluto. Él creó el mundo, Él sabe cómo gobernarlo, y no se equivoca, no se puede equivocar. Entonces, si se olvida eso, pues entonces vamos a decir que vamos a hacer hoy de otra manera, ¿verdad? Vamos a comenzar a faltar a la justicia con nuestro prójimo, vamos a comenzar a mentir, vamos a comenzar a faltar a la ley de Dios, y eso no puede ser. Nuestra imaginación no puede ser mejor que la sabiduría de Dios. Y oímos en la epístola que nuestro Señor pues permitió que San Pedro fuera perseguido, y esa es la historia de la Iglesia, la historia de Jesucristo también, la lucha entre el bien y el mal, y nosotros estamos implicados en esa lucha de alguna manera, y no podemos decir, bueno, yo no quiero saber nada de eso, yo no tengo nada que ver con eso, porque desde el momento en que nacimos ya Dios nos dio una vocación. Tú estás llamado a ir al cielo, tú estás llamado a ser hijo de Dios, y aquellos que se niegan, pues no es solo una infidelidad, sino es un insulto a Dios y una desobediencia.
y es un pecado. Entonces todo eso merece un castigo. O estamos con Dios o estamos contra Dios. No podemos decir, yo quiero hacer algo aparte, no quiero pensar en Dios. El diablo, el primer ángel hizo ese pecado. Él decía, bueno, yo soy el ángel más bello, más poderoso, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces Dios lo castigó terriblemente y cayó en el infierno y se convirtió en el ángel de ser el más bello, más grande de todos. Se convirtió el ángel caído, el ángel, el demonio, el ser más horrible que existe. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, en la historia del mundo está lleno de dos tipos de personas: aquellos que quieren seguir a Dios y aquellos que no quieren seguirlo, o que quieren hacer su capricho, su voluntad, su gusto. Pero nadie dice que el obedecer a Dios sea para nosotros algo que nos va solo a hacer sufrir, no, es un medio de ser felices, pero de la verdadera felicidad, de estar con Dios en el cielo un día. Dios quiere que seamos felices, pero quiere que lo seamos meritando esa felicidad, y no es una felicidad cualquiera, es una felicidad eterna en el cielo, pero nos pide un esfuerzo. Y así todos los santos, como vemos, el mismo Jesucristo, Él nos dio el ejemplo de que la gloria hay que merecerla, hay que hacer esfuerzos. Y así San Pedro también, para predicar, para continuar la misión que Dios le había confiado, tuvo que aceptar el sufrimiento, las cruces que Dios le envió. Y en la epístola pues se nos habla de cómo fue llevado a prisión porque estaba predicando la verdad, y eso molestaba a los sacerdotes de los grandes sacerdotes del pueblo judío, y por eso fue perseguido. Querían que se callara, que no dejara. Pero si la iglesia se hubiera callado, ¿cuántas almas nos hubieran perdido, verdad? Porque la iglesia está hecha para hablar, enseñar la verdad, esa verdad que nos dice cómo ir al cielo, cómo salvar nuestras almas. Entonces, si se guarda silencio sobre eso, si la iglesia no lo dice, con los hombres de iglesia, muchas almas se van a perder. Y gracias a que San Pedro, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles nos enseñaron esa verdad, pues la iglesia continuó a través de los siglos, y ya la iglesia tiene 20 siglos, 2000 años, es mucho. Pero ahí se ve la presencia de Dios en su iglesia. En nosotros está presente también el Espíritu Santo, que nos ayuda a perseverar en la fe y a transmitir esta fe a otras generaciones que tal vez vendrán después de nosotros. Ya muchas han pasado, ¿verdad? Pero esa fe nunca se ha perdido, siempre ha existido. Hay épocas en que ha habido más gente que se salva porque hay más gente que ha sido fiel a esta llamada de Dios y han salvado sus almas. Y así hay épocas también en que hay menos personas que son fieles a la fe. Pero la iglesia nunca desaparecerá hasta que Jesús venga a juzgar al mundo. Siempre habrá personas que crean y que amen a Dios, pero pueden reducirse. Entonces vivimos una época difícil, una época mala, en que la fe está desapareciendo, mucha gente ya no cree, mucha gente ya no practica, mucha gente ya no tiene confianza en los medios que la iglesia nos da para salvarnos, no aprecian el valor de la misa, el valor de los sacramentos, de la confesión, de la comunión. No lo toman en serio, lo toman a la ligera, y no ven que por esos medios Dios nos quiere hacer sus hijos, y nos quiere hacer mejores, y nos quiere llevar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que atrae hoy al mundo, a los hombres? Es pues las cosas del mundo, las diversiones, las riquezas,
los placeres y los engaños que hoy están muy abundantes, ¿verdad? Esas falsas religiones que se difunden, esos nuevos doctrinas que cambian lo que Dios dijo, y hasta en la misma iglesia hay problemas porque hay hoy hombres de iglesia que quieren cambiar la iglesia y hacer algo a que esté a la moda, pero lo que Dios dijo está siempre de moda, se puede decir, porque Dios no se equivoca. Entonces, para agradar a la gente, uno va a cambiar lo que Dios dijo o lo que la iglesia siempre hizo. Es un error, es un cálculo muy malo de querer ser más inteligentes que Dios, más capaces. Y lo que la iglesia siempre hizo, o la misa que siempre se dijo, pues es la misa tridentina, la misa tradicional, es la que hoy estamos celebrando y que es la misa de la iglesia. Entonces Lutero, pues cuando hizo su religión protestante, él quiso hacer una especie de misa que no era misa, él quiso inventar otra cosa y quiso cambiar lo que la iglesia siempre había dicho. Entonces pues Dios no bendijo eso, y no es por esa falsa religión que se van a salvar las almas. Al contrario, ¿cuántas almas se han perdido por ese orgullo humano de querer hacer otra cosa que la que Dios dispuso? Entonces los sacerdotes estamos aquí para conservar, los papas también, los obispos también, para conservar esa herencia espiritual de la iglesia, no otra cosa. Entonces el sacerdocio sí es un gran don de Dios, pero hay que llevarlo como Jesús quiere que se lleve. Y también la gracia del bautismo que ustedes tienen es también un gran don de Dios y es una gran dignidad, y hay que llevarlo como Dios quiere que se lleve, respetando la fe y las enseñanzas de Dios como siempre se hizo. Entonces lo que es pecado sigue siendo pecado, lo que Jesús nos dijo que está mal sigue siendo mal, y no debemos decir, no, pues ahora ya no, yo quiero hacer de otra manera, o que hoy ya no está de moda confesarse, pues ya no me confieso. Entonces cuidado, necesitamos la confesión, necesitamos bautizar a los niños, necesitamos que tengan la gracia del bautismo para que Dios esté en el alma de los niños, y después proteger esta vida espiritual, protegerla. No basta que la tengan el día del bautismo y ya después ya no se protege, y esos peligros que hay en el mundo, la televisión, las malas diversiones, la mala música, las malas distracciones que hacen que las personas pierdan la gracia del bautismo, y por lo mismo dejan de ser hijos de Dios, y por lo mismo ya no pueden ir al cielo, por lo mismo pueden ser castigados con el infierno. Entonces no es poca cosa ese don que Dios pone en nuestra alma. Dios puso en nuestra alma el día de nuestro bautismo, que hace que seamos sus hijos. Es algo muy grande. Y esa vida de Dios pues crece cada vez que vamos a comulgar, que asistimos a misa. Nuestra alma se hace más bella, más digna de una felicidad mejor en el cielo. No es tiempo perdido, no es tiempo, aunque esas realidades espirituales no se vean. Entonces hay personas que quieren siempre entender, siempre ver, pero no. La presencia de Dios no se ve porque Dios es espíritu, pero sí nos enriquece nuestras almas y nos hace más sus hijos. Esa es la gracia de la herencia de la iglesia. Entonces, cuando se quiso cambiar hoy en la iglesia moderna, se quiso cambiar los sacramentos, se quiso cambiar la misa, hubo un obispo que dijo, no, tenemos que conservar la misa, la herencia de la iglesia como siempre fue, no podemos cambiar, porque eso no es nuestro, no estamos aquí para disponer lo que Dios hizo, sino para seguir lo que Dios hizo, lo
porque lo hizo por su iglesia. Entonces, pues esta misa no es bien vista por muchos hombres de iglesia, pero es la misa que dijeron todos los santos, todos los papas en 2000 años, y no puede ser que hoy esté mal, lo que siempre estuvo bien. Entonces, y cuando se cambia todo, pues uno pierde su identidad, uno pierde su razón de ser, y no se puede hacer de una iglesia un lugar de baile, de música moderna o de fiesta, porque la iglesia es un lugar de oración, es un lugar que no es lo mismo la oración que la fiesta, no es lo mismo la oración que la diversión. La oración es un momento de intimidad con Dios en el cual se necesita silencio, se necesita recogimiento y mucho amor a Dios. Para poder pensar bien en Dios y en sus verdades necesitamos un momento de oración. Esa es la misa, que es la oración mayor de todas, la más importante. ¿Qué es lo que hizo Jesús en la cruz? Pues rezó por nosotros y ofreció su vida por nosotros. Fue un acto de adoración a Dios y una gran oración, ese momento de la cruz. ¿Y qué pasa en la misa? Pues se renueva de una manera misteriosa, se renueva el sacrificio de la cruz cada vez que hay una misa. Pero esta misa que Jesús nos dejó como herencia, que dijo que hiciéramos eso en memoria de Él, la Iglesia siempre en los primeros siglos hizo algunas bellas ceremonias alrededor de la misa, que son como un relicario que cuida algo precioso, ¿verdad? Y esas ceremonias nos vienen de los apóstoles, y no hay que cambiarlas así, ¿verdad? Así nomás. ¿Por qué? Por respeto, por veneración. Entonces, si siempre se recibió la comunión de rodillas, pues de rodillas debe ser. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y nosotros somos hombres. Yo no puedo recibir a Dios de pie, porque no soy igual a Él. Yo debo humillarme delante de mi Dios. Y esa adoración es muy importante. Entonces, ¿cómo Dios se va a acercar a nosotros si no le damos el respeto debido? Y así la Iglesia ha siempre hecho mucho bien a las almas, pero hay un mínimo de exigencias que Dios nos pide para poder recibir sus gracias. Y primero, rechazar el pecado, rechazar el desorden, convertirnos, portarnos bien y aceptar las leyes de la Iglesia, cómo debemos asistir a misa, cómo debemos confesarnos, de qué manera. Siempre ha sido igual a través de los siglos. Algunos detalles sí, tal vez puedan cambiar, pero son detalles. Y pensemos que aquellos que quieren portarse bien se ganan la enemistad del maligno. Y cada vez que una persona quiere ser buena va a tener problemas, porque el demonio no descansa. Aquellos que se portan mal y que hacen todo para ir al infierno, pues el demonio no los molesta porque sabe que solitos están en el mal camino. Pero aquellas personas que quieren ser buenas, que quieren ir al cielo, que quieren obedecer a Dios, el demonio se molesta y de alguna manera él tiene influencia en este mundo, y a veces por medio de otras personas o por medio de sus tentaciones nos quiere perseguir, nos crea el odio, a veces de la aversión de otras personas o del mundo, aquellos hombres en el mundo que sirven el mal, entonces que odian a los buenos cristianos, que odian a la verdadera Iglesia, que la persiguen, que la detestan. Entonces hay que saber que si queremos ser buenos, queremos ir al cielo, vamos a tener que sufrir como Jesús sufrió en su cruz, y habrá que luchar, tener paciencia y
mucho esfuerzo constante toda la vida. Es una lucha esta vida. No es todavía el cielo, no es todavía la recompensa, y hay que hacerse la idea que en esta vida no es el destino, es un camino, es el medio para ir a Dios. Estamos hechos para ir al cielo, no para esta vida. Esta vida es un pasaje. Entonces, si queremos ser felices en esta vida, vamos a olvidar nuestros deberes, vamos a olvidar las exigencias de Dios, porque molesta, ¿verdad? Molesta tener que rezar, molesta tener que ir a misa, molesta tener que hacer penitencia, molesta hacer las obligaciones de cada día, de un padre de familia, de una madre de familia. No es fácil, eso cuesta esfuerzo, trabajo, y pues es el camino, es un camino, pero un camino por definición es algo que tomamos para llegar a otro lugar, y el lugar donde vamos, el destino, es el cielo. Para eso Dios nos hizo, así que no nos apeguemos mucho a esta vida. Ciertamente Dios en esta vida nos da alegrías también, no nos da solo dificultades, pero todo lo podemos dirigir a su voluntad y al cielo. Entonces, ciertamente Dios, hay que tampoco pensar solo en nuestras personas, en nuestra salvación, hay que pedir por los demás, las personas que conocemos o que no conocemos, de otros, incluso del mundo, tantas almas necesitadas de ayuda de Dios para ser buenos, salvarse. Entonces vamos a pedir por ellos también, aunque no los conozcamos, pero hay que tener el corazón un poquito más amplio y no limitarnos a amar a nosotros mismos, a nuestra familia, nuestros conocidos, sino pensar que hay otras personas con otras necesidades en otros lugares, para que la iglesia se alargue, se haga más amplia, y que haya más almas que se salven, porque es de la ausencia de Dios, de su iglesia y de los medios de la iglesia que vienen pues todos los males. El demonio se alegra de ver que las personas se alejan de Dios, de la iglesia, y ya están un poquito desamparados, entonces los puede tentar más, los puede hacer que pequen más fácilmente. Y ahí está él, y no solo él, sino también aquellos hombres que son malos y que quieren ser malos y que quieren que los demás sean así como ellos, y sí los hay, muchos. Entonces ciertamente debemos tener cuidado de todo lo que vemos en este mundo, lo que oímos. No todo está bien. Alejar a nuestros niños de esas cosas que puedan hacerlos olvidar a Dios o ofender a Dios. Y pues damos gracias a Dios porque en esta misa, porque ha permitido que por un sacerdote se haga algún bien en este mundo. Yo espero que Dios quiera hacer mayor bien, como usando a mí como instrumento, lo que Él quiera, pero se lo pedimos que sea por su misericordia, que se haga mayor bien, y también con la ayuda de ustedes y de todos los buenos cristianos, que también es necesaria para que la iglesia pueda hacer bien a las almas. Vamos a pedir en esta misa por todos ustedes también, sus necesidades, y todas las personas que en el mundo quieren ser buenas y que a veces no saben cómo y quién les ayude, para que la tradición de la iglesia continúe y se expanda en el mundo. Ave María Purísima, siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.